La fórmula del Dr. Funes, de Francisco Hinojosa, parte 2. Pablo. Dejé al Dr. Funes con sus inventos y me fui a mi casa. Mi mamá me dijo que me había ido a buscar al parque y que no me había encontrado. Tuve que mentirle. Le dije que había preferido ir a andar en patineta al estacionamiento del cine. Sus noticias no eran buenas. Se le había olvidado que mi tío Toño nos invitó a su casa porque era el cumpleaños de mi primo. Desde luego me pareció una mala idea, muy mala. Así no tendría tiempo para ver con mi telescopio cuando el Dr. Funes se tomara su fórmula. Traté de convencerla de que prefería no ir y quedarme solo, de que yo mismo me haría de cenar, de que me lavaría los dientes y me dormiría temprano, pero fue imposible. Cuando mi mamá dice no hay manera de hacerla cambiar de opinión. Antes de salir, aproveché un momento para echarle un ojo con el telescopio al Dr. Funes. Las luces estaban encendidas, la jarra de horchata estaba sobre la mesa junto a un vaso vacío. El gatito comía un pedazo de carne. Y el doctor por ningún lado. Quizá esté en el baño, pensé. En esas estaba cuando mi mamá me llamó y no me quedó de otra que irme con ella rumbo a la casa del tío Toño. Mi primo me esperaba para jugar. Tiene 7 años y lo único en lo que piensa es en combatir conmigo con sus pistolas, espadas, arcos y flechas. Si no jugaba con él, se me armaba de lo lindo. Me dirían lo de siempre, que lo comprendiera, que yo también había tenido 7 años, que aunque fuera un ratito y que además era su cumpleaños, jugara con él. En esas circunstancias lo mejor era ser obediente. Tomamos las espadas y los escudos, nos pusimos capas y peleamos toda la tarde. Al final, cuando lo vi que ya estaba cansado, le conté cuentos en los que había muchas batallas y muchos muertos para que se durmiera cuanto antes. Al día siguiente, lo primero que hice al despertarme fue mirar con el telescopio hacia la casa del Dr. Funes. El vaso vacío seguía en el mismo lugar. El gatito seguramente estaba dormido en algún sitio al que mi telescopio no llegaba y no se veía ningún movimiento adentro. Cuando la maestra de biología me hizo preguntas, sí pude responderle, pero en matemáticas tuve que repetir 50 veces en mi cuaderno: debo estar atento en clase. A la salida, pedaleé todo lo que daba la bici para poder visitar al Dr. Funes antes de la comida. Una buena sorpresa me esperaba. Llamé a la puerta y me abrió un niño. «Pásale, Martín, te estaba esperando». Sí, soy yo, pero llámame Pablo, ese es mi nombre. Sin duda había un enorme parecido entre ese niño que me había abierto la puerta y el Dr. Funes que yo había conocido. Bien podría haber sido su nieto. Estaba vestido con una camisa que le quedaba grande, unos calzones de señor y no tenía puestos ni calcetines ni zapatos. Me urgía saber qué había pasado, si en verdad era el Dr. Funes convertido en niño por las gotitas de ratones, lagartijas y caracoles. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde estaban sus papás? ¿Mis papás? Martín, recuerda que yo en realidad soy un viejo. Más bien, era un viejo, y los viejos no tienen papás. ¿Y con quién va a vivir? Háblame de tú, Martín. Yo creo que debemos tener más o menos la misma edad, ¿no crees? Sí, es cierto. ¿Con quién vas a vivir? Todavía no he tenido tiempo de hacer planes. Por lo pronto puedo vivir aquí. El departamento es mío. Lo que sí voy a necesitar es ropa. ¿Podrías prestarme una camisa y un pantalón? ¿Y calcetines y calzones y zapatos? Te los devuelvo ya pronto, en cuanto pueda ir a una tienda a comprarme ropa. ¿Qué dices? Claro, Pablo, después de comer. ¿Qué te parece mi invento? Bueno, mío y de mi abuelo. Pues bien, le respondí, aunque en realidad algo le había fallado. Por eso le pregunté, ¿no que ibas a tener 18 años? Eso mismo pensaba yo,
Pero, ¿qué quieres? No calculé bien la dosis. De todas maneras no importa, porque la verdad se siente maravilloso tener 12 años, ¿o no? Si tú dices, yo la verdad hubiera preferido tener 18 o 20. Eso de estar pidiendo permiso para todo, no te lo recomiendo mucho. Pues yo tengo unas ganas enormes de correr y de treparme a un árbol y jugar fútbol y subirme a una bicicleta. Cuando quieras podemos hacerlo, pero por lo pronto tengo que irme. Si no llego ya, mis papás se van a preocupar. Bueno, vete a comer y yo te espero aquí más tarde. Sí puedes, ¿verdad? Seguro. No se te vaya a olvidar la ropa. Ya no aguanto tener que usar esta enorme camisa, y menos estos calzones que se me caen a cada rato. Problemitas. Sí, sé que era bonito lío en el que andaba metido Pablo. No quise platicar nada de lo sucedido a mis papás. Estaba seguro de que no me lo iban a creer. Y además no le había preguntado a Pablo si podía contarle las cosas a alguien más. Así que comí rápido. Para nada se me ocurrió hacerle caras a la comida. Al contrario, dije que todo estaba riquísimo. Hasta esa espantosa sopa de cebolla que estuve a punto de regresar íntegra luego de haberla tenido de visita en el estómago. No quería que fueran a negarme el permiso. ¿Puedo ir a la casa de un amigo a estudiar? Tenemos mañana un examen de gramática dificilísimo. No pudieron negarse. En mi mochila, en vez de meter el libro de gramática, empaqué algo de ropa y unos tenis que ya había dejado de usar. Luego fui a la cocina, mientras mis papás dormían la siesta, y tomé unas galletas, un frasco de mermelada, 1 litro de leche y un poco de carne que había sobrado de la comida. No se me ocurrió que otra cosa llevarle a Pablo, y a toda velocidad, antes de que se despertaran y se arrepintieran del permiso, salí de allí rumbo a casa de mi nuevo amigo. Pablo se puso muy contento con la ropa que le llevé. Un pantalón verde y una camisa de florecitas que solo usaba en la playa. Solo los tenis le quedaron un poco grandes. A las galletas y la mermelada no les hizo ningún caso, y en cambio luego calentó la carne en una olla, abrió una lata de chiles que guardaba en la despensa y se puso a comer. Se veía que tenía hambre. ¿Y ahora qué hacemos?, me preguntó mientras comía. Si yo fuera el viejo que antes era, podría enseñarte muchas cosas divertidas. Pero ahora eres tú el que puede enseñarme cómo vive un niño. Es algo que olvidé hace mucho tiempo. Pues yo creo que deberías ponerte a preparar una fórmula que te haga tener los 18 años que querías. No, eso nunca. Es más, esa fórmula ya existe, se llama tiempo. Con un poco de tiempo, unos 6 años, tendré los 18, igual que tú. Y mientras tanto, a disfrutar de los 12. Si eso quieres, pero ¿cómo le vas a hacer para entrar a la escuela? Todos los niños necesitan tener papás que los inscriban y vayan a las juntas de padres de familia y firmen las calificaciones. Y no creas que se me antoja mucho ir a la escuela, ya lo hice hace muchos años. ¿Y entonces qué vas a hacer? Los niños como yo y como tú deben ir a la escuela, no al trabajo como los papás. Todavía no he pensado en eso, ya habrá tiempo. Por lo pronto quiero salir a la calle. ¿A dónde vas en las tardes? A veces al parque, al cine, a veces con mi papá, me lleva al estadio de fútbol o a casa de mi primo. Aunque casi siempre lo que hago es hacer tarea, pasear mucho tiempo en la bici, andar en patineta y mirar a través del telescopio. Me gustaría que lo conocieras. Pues vamos. No, dije a toda prisa. Mis papás podrían enterarse, no les he dicho nada. ¿De qué podrían enterarse? ¿De que soy un amigo tuyo? Es cierto, respondí, apenado por no haberlo pensado mejor. Si quieres vamos, pero antes tenemos que dar una vuelta porque dije que iría a estudiar con un amigo de la escuela. Le dejamos un platito de leche al gato, cerramos con llave el departamento y salimos a la calle. Pablo estaba bastante acelerado.
Quiso echar competencias a bajar los 12 pisos, él por las escaleras y yo por el elevador. Claro que gané, aunque no por mucho. En el parque le presté la bici, no tenía la menor idea de cómo manejarla. Fue como enseñarle a ladrar a una paloma. Después de media hora y con muchas dificultades pudo dar la vuelta completa sin caerse. Luego me invitó a un helado. ¿Cómo es que tienes tanto dinero?, le pregunté al ver que sacaba de la bolsa varios billetes. Recuerda que hasta ayer yo era un doctor que ganaba mucho dinero en su consultorio. ¿Sabes? Yo soy uno de los mejores cardiólogos del mundo. Bueno, más bien era, porque ¿quién va a querer ahora que lo opere del corazón un niño de 12 años? Y mira que podría seguir haciéndolo. ¿Y cómo le vas a hacer ahora para ganar dinero? Todavía no he pensado en nada de eso. Mientras tanto, lo que tengo en la casa puede alcanzarme para vivir unos años. Ya tenía todo previsto. En cuanto nos terminamos el helado, me dediqué a convencerlo de que se subiera a los diablitos de la bici para que yo lo llevara a la casa. Creo que todo el camino se fue temblando de miedo. Cuando llegamos, mi papá ya se había ido a trabajar y mi mamá se había ido al mercado. Me dejó una notita. Así es que todo el departamento era para nosotros. Después de ver un rato por el telescopio, que al parecer no lo divirtió mucho, le enseñé algunas cosas que me gustaba hacer por la tarde cuando me quedaba solo. Pero nada lo emocionó mucho, ni las pinturas, ni el juego de química, ni las llamadas a la pizzería para enviarle cosas a la señora que vive en el departamento de al lado. Al final, le enseñé algunos de mis libros favoritos, los de Sandokan, el de la Isla del Tesoro y el del Celestino y el Tren. Le iba a enseñar mis colecciones de conchas y de hojas de árbol cuando me acordé que no había hecho la tarea. Pero Pablo en un ratito resolvió para mí todas las preguntas que me habían dejado en mi cuaderno de trabajo. ¿Qué tal si mañana te acompaño a la escuela? Pero, ¿cómo? ¿No estás inscrito? Eso se resuelve fácilmente. El plan. Podríamos decir que yo soy un primo tuyo que vive en un pueblito lejos de aquí y que me mandaron mis papás a conocer la escuela para ver si me inscriben en ella el año que entra. ¿Qué tal? ¿Y tú crees que nos lo van a creer? Todo depende. Es más, dame una hoja y una pluma. Voy a escribirle un recado al director. ¿O es directora? Es director. Se llama el señor Delgado. Le di el papel y la pluma, y se puso a escribir con una letra, la verdad, muy bien hecha. Distinguido señor Delgado, le envió con mi hijo a mi sobrino Pablo Funes. Él es de un pueblito de Jalisco llamado Paso de Ganado, y sus papás quieren que venga a estudiar aquí la secundaria durante el próximo ciclo escolar, en la escuela que usted tan dignamente dirige. Espero que pueda recibirlo y tratarlo como a un alumno más, para que así se vaya ambientando. Agradeciendo sus finas atenciones, lo saluda. ¿Cómo se llama tu papá?, me preguntó. Igual que yo, Martín Pollo. Iba a firmar con su propia letra, cuando le advertí que en la escuela conocían de memoria la firma de mi papá. Él siempre me firma las calificaciones. ¿Y cómo es? ¿Sabes hacerla? ¿Cómo voy a saber hacerla? ¿Estás loco?, le respondí, aunque como su idea me estaba gustando mucho, busqué alguna de las papeletas de calificaciones firmadas por él y se la di. Vaya, me dijo, casi todas son buenas calificaciones, ya veo que no eres flojo. Y si vieras cuántas veces voy al rincón porque me distraigo y no hago caso de lo que me dicen los maestros. Así era yo, aunque no con tan buenas calificaciones. En una hoja se puso a practicar la firma de mi papá hasta que le quedó igualita. Luego firmó la carta. Listo, desde mañana somos primos y compañeros de la escuela. A mí no me gustaba la idea de meter a mi papá en todo eso. Me daba un poco de miedo que el director le llamara para decirle que su firma estaba un poco rara y que no podía aceptar a mi primo en la escuela. O simplemente que había recibido la carta. Buena se me iba a armar
si me descubrían la mentira. Pablo me dijo que no me preocupara, que confiara en él, y que en realidad no era una mentira, sino una mentirita, y que a nadie le hacía daño. A cada rato se me olvidaba que mi nuevo amigo no era en realidad un niño, sino un famoso doctor que había hecho, según él mismo decía, uno de los más grandes descubrimientos del mundo. Me hizo un cuento largo sobre toda la gente que desde hace siglos y siglos se habían dedicado a buscar la fuente de la juventud, y me volvió a platicar cómo descubrió el babuciclato y la alzulminia, y cómo lo espiaba y perseguía el doctor Moebius para robarle su fórmula en el momento en el que ya estuviera lista. Si supiera que a mí se me antojaba todo lo contrario, hacerme grande, como de 20 años, manejar coches, no tener que pedir permisos, dormirme a la hora que se me pegue la gana, jugar en la selección nacional, dejar de ir a la escuela, comer solo lo que me guste. Yo creo que si inventara una fórmula para aumentar años, muchos niños se la tomarían, aunque estuviera hecha de cucarachas y lombrices. De pronto, Pablo tuvo una idea: quedarse a dormir conmigo en la casa. Así podríamos platicar más acerca de todo lo que tendría que hacer en la escuela. No fue difícil. Cuando llegó mi mamá, le dijimos que después de estudiar, nos vinimos al departamento a jugar y que, como se había hecho tarde, Pablo le pidió permiso a su mamá para quedarse a dormir. Dame su teléfono, le voy a llamar para decirle que no se preocupe. Yo empecé a temblar, pensé que la mentirita iba a ser descubierta, pero a mi amigo no se le iba aún. No va a encontrar a mis papás en casa, señora. Aprovecharon que yo iba a dormir fuera para irse a un restaurante a cenar. No muy convencida ni muy contenta, se fue a su cuarto y nos dejó solos. Esa noche quise darle a leer uno de mis libros, pero él prefirió uno de mi papá que había sacado de los libreros de la sala. Era un libro sobre las enfermedades de los caballos y estaba ilustrado con fotografías de tripas bastante asquerosas. Cuando apagamos la luz, se me ocurrió preguntarle qué había sentido cuando se tomó la medicina y se transformó en niño. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Primero me entró un calorcito en todo el cuerpo, como si estuviera asoleado en una playa en pleno verano. Luego los ojos se me cerraron y empecé a ver algo así como fuegos artificiales de todos los colores del cielo. La boca me sabía a helado de vainilla y todo lo que respiraba a chocolate, recién hecho. Finalmente, antes de convertirme en niño, escuché una música muy dulce, como de flauta, y todo pasó en menos de 5 minutos. La escuela. Nos despertamos temprano, antes de que lo hicieran mis papás. Cuando Pablo terminó de desperezarse, me preguntó qué clases teníamos ese día. Miércoles. Los miércoles hay biología, matemáticas, deportes. ¡Deportes! Si no tienes el uniforme del equipo, no te dejarán entrar. ¿Y dónde lo conseguimos? Podríamos ir a comprarlo de camino a la escuela. ¿Estás loco? Los venden solo a principios de año y bastante lejos de aquí. Pero déjame ver. Por los shorts no hay problema. Te puedo prestar unos que son casi iguales. Pero la playera podríamos intentar hacerla con una blanca que tengo. ¿Sabes dibujar? Soy un experto, me dijo. Siempre saqué 10 en dibujo. Le di entonces la camiseta blanca y los plumones que le mostré en el modelo a copiar. Una franja anaranjada con el escudo de la escuela al centro. No estuve atento cuando lo hizo, pero la verdad le quedó igualita a la mía. El desayuno tuvo sus problemitas cuando Pablo no quiso tomarse la leche y le pidió a mi mamá una taza de café negro. ¿Tomas café en tu casa?, le preguntó sorprendida. Desde que era un niño, respondió Pablo, y luego al darse cuenta de que la había regado, corrigió. Bueno, un niño de 8 años. No muy convencida, mi mamá le sirvió café a pesar de que a mí no me lo había dado a probar nunca.
Al rato, a Pablo se le volvió a olvidar que era un niño de 12 años y empezó a leer el periódico y a hablar sobre la caída de los precios del petróleo. Afortunadamente, mi papá estaba concentrado en unos papeles de su trabajo y no oyó nada. Solo miró el reloj y nos dijo que nos apresuráramos, porque si no íbamos a llegar tarde a la escuela. El director no notó nada en la nota de Pablo, bueno, de mi papá. Así es que él personalmente fue al salón a decirle al profesor de matemáticas y a todos los compañeros que Pablo iba a estar algunos días con nosotros. La clase fue divertida, porque todos los problemas que el maestro ponía en el pizarrón, Pablo los resolvía al instante. ¿Y dónde has aprendido tanto?, le preguntó frente a todos. En mi pueblo, respondió Pablo orgullosamente. Allí, en Paso de Ganado, en sexto de primaria ya sabemos tanta química y tanta física que cualquiera puede construir en su casa una bomba atómica. Todos se rieron, menos el profesor, que prefirió mejor agarrarla contra él. Se puso a hacerle preguntas y más preguntas de matemáticas que mi amigo resolvía de inmediato. Tuve que darle un pisotón sin que nadie se diera cuenta para que no se le pasara la mano. Él comprendió el mensaje y se equivocó, a propósito, en las últimas preguntas. La clase de biología fue más divertida. A Pablo le dio por decirle a la maestra que no tenía razón cuando explicó por qué el hombre descendía del mono. Levantó la mano y dijo que él había hecho muchos experimentos con monos y que la constitución metabólica, eso dijo, de los changos es muy diferente y muy superior a la de los hombres. La señorita Lucy ni siquiera se enojó. Solo le dijo que, pobrecito, en tu pueblo no deben enseñarte nada. A lo que Pablo furioso respondió, pues esta glándula, y se tocó debajo de la oreja, tiene un funcionamiento distinto entre los primates changos y los primates humanos. ¿Hasta las glándulas inventan en tu pueblo? Otro pisotón sirvió para que mi amigo dejara de pelearse con la maestra. Yo ya empezaba a tener miedo de que nos descubrieran pronto y que supieran que él no era un niño, sino un famoso doctor. Si seguía haciéndose el sabelotodo, no iba a ser difícil que quisieran saber más acerca de su pueblo, su educación y sus papás. A la hora del recreo, Pablo estaba como nunca lo había visto de enojado. Decía que la señorita Lucy no sabía nada de nada. Fue entonces cuando se le ocurrió darle una lección.